bienvenidos a los Design Wednesdays aquí en BBVA. Estamos muy contentas de que estéis aquí hoy con el maravilloso día que hace, que la verdad que es complicado no resistirse a ir a una cafetería, pero bueno, creo que la charla merece la pena. Hoy, por suerte, tenemos a Ana María Pardo Pachón como ponente. A muchos probablemente la conoceréis porque es habitual de eventos de diseño. De hecho, ha venido a prácticamente los últimos 10, 15 Design Wednesdays que existen. Y entonces es un placer, gente, que ver cómo se cambian las caras y de público a estrado y al revés. Bueno, Ana María muchos conoceréis porque también es muy presente en la comunidad de diseño, asiste a muchos eventos y es una persona que tiene muchísima pasión por el diseño en general y lo ha transmitido muchísimo. Bueno, cuando estábamos hablando de respecto a esta presentación, la ha transmitido muchísimo y tengo muchas ganas de verla para ver cómo transmite, sobre todo en este tema que es el fallo. Y bueno, no sé si vas a comentarlo tú, mi fallo de este evento, pero bueno. Después. Vale, bueno, la importancia del aprendizaje tras el fallo y esta gestión del conocimiento. Muchas gracias, Ana, por estar hoy aquí. Y bueno, arrancamos. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Voy a intentar hoy probar. A ver si fallo o no. Y les contaré cuál es mi hipótesis al final. Ahora al principio no, porque si no, no tiene gracia y entonces vamos a crear sesgo. Voy a empezar por el final y es por dar agradecimientos. Todas estas personas que ven ahí, cuando empecé a hablar con Sonia hace ya un par de meses sobre qué se podía hablar, salieron muchos temas. Y en alguno de esos le dije, oiga, ¿sabe qué? Sería súper chulo hablar sobre los fallos. Pero no tengo ni idea. O sea, ¿por qué no hablamos más bien de innovación social y de emprendimiento social, que se supone que es el tema que conozco? Y Sonia me dijo, oiga, no, lo del fallo suena interesante. Le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Oiga, porque es que sería súper chulo sentarnos a tomarnos unas cañas y que sea como una terapia grupal para que contemos cuáles son nuestras mayores metidas de pata. Pero la cosa obviamente fue derivando y entonces en estos procesos, como lo sabéis, se diverge, se converge, vamos indagando, iterando y todas estas personas de una u otra forma estuvieron presentes durante estos meses por chat, cuando les mandé la descripción, ¿qué opina de la descripción? ¿Qué opina de la biografía? Bueno, lo de la biografía fue interesante. Utiliza muchas palabras negativas. Fallo, fracaso, error. Porque nos cierra un poco como con algo que haya hecho bien, ¿no? Y eso me dio también pie a decir, voy por buen camino, ¿no? O sea, si la cosa genera incomodidad, voy bien. Si creen que he utilizado muchas palabras negativas, entonces vamos bien. He de decir que el título salió de dos personas que están aquí, en esta lista, cuando lo estaba comentando y me dijo, oiga, sí, es que en realidad lo que usted dice es que debería titular la charla La falacia de la gestión del fallo. Y aquí estamos entonces. Antes de arrancar, las grabaciones, no sé si lo sabéis, todas las charlas se graban y se suben luego en YouTube, en el espacio del Design Wednesdays, dentro del BBVA. Hay material de apoyo a lo que les voy a contar, con todas las fuentes bibliográficas y con las referencias a las cuales voy a hacer mención. No os preocupéis, voy a colgar la presentación en el SlideShare, en esa dirección. Estará colgada el martes porque quiero, o mi intención es que dentro de la presentación quede recogido hasta el final el último ejercicio que hagamos y que quede subido dentro de la presentación para que veamos a ver si dio resultado o no la charla. Así que les sugiero que realmente casi no apunten, sino solo aquellos que sean apunten dudas, preguntas, nuevas ideas, reflexiones que vengan, más allá de contenido tal, puro y duro, porque tendrán acceso a él después. Contexto. El conocimiento es relativo y es derivado. Eso quiere decir que nada de lo que voy a contarles aquí me lo he inventado yo.
lo he extraído de varias fuentes y por lo tanto las fuentes para mí son sumamente importantes. He intentado que las fuentes queden bien recogidas y les pido el favor, si llegan a usarlas, que hagan exactamente lo mismo. Porque en realidad lo que sale nuevo son esas relaciones que logra uno hacer después de esas conexiones entre varios conocimientos. Copyleft es una aproximación de tantas de lo que vamos a hablar. Y lo importante, aunque intentaré que quede bien acotado, es el concepto más que los términos. Así que vamos a arrancar. Todos tenéis una hoja. Les pido por favor que dobléis la hoja por la mitad. Y que en la mitad izquierda apuntéis por qué estáis aquí. ¿Qué esperan de hoy? ¿Qué se quieren llevar? ¿Y cómo sabrán al final del evento, al final de la charla, si realmente el objetivo que tenían se cumplió o no? No puede tener el objetivo, pero ¿cómo van a saber que ese objetivo se habrá cumplido? No importa que esté abierta o cerrada, en la mitad izquierda. Tienen 2 minutos. ¿Por qué están aquí? ¿Qué se quieren llevar? ¿Y cómo sabrán al final si habrán cumplido vuestro objetivo o no? ¿20 segundos? Muy bien. Cuando salí de la universidad, perdón, del colegio y entraba en la universidad, que eso saltó antes, no sé si a vosotras o a vosotros les pasó, no tenía ni idea que quería estudiar. Ni idea. Mi espectro iba desde medicina, porque quería ser neurocirujana, pasando por ciencia política, arquitectura, cine, podría ser también interesante, trabajo social, periodismo, ¿por qué no? Creo que no pasé por ninguna ingeniería, fue lo único por lo cual no lo descarté, enfermería también lo descarté, y terminé en económicas. Pero hay que decidir, y efectivamente cuando hay un amplio espectro de posibilidades, decidir y acotar es bastante complicado. Cuando empezamos a trabajar la charla con Sonia y a acotar, oiga, esto hay que bajarlo, la gana de ampliar es infinita, ¿no? Oiga, ¿y si bajamos por aquí? ¿Y si vamos por allá? Y esto también sería súper interesante hablar de ello. ¿Y por qué no hablamos de lo otro? Así que en realidad, ¿qué es lo que entra hoy y qué es lo que no entra? Me hubiera encantado que esto hubiera sido una terapia de grupo, en donde nos contáramos cuáles son los principales fallos que solemos cometer durante el proceso, pero no va a ser terapia de grupo. Lo que pretende ser es dar algunas pautas para que efectivamente aprendamos a gestionar de una forma más práctica cuando cometemos fallos y cómo evitar algunos y cómo gestionar los que sí llevamos a la práctica. Así que está enmarcado dentro de los procesos laborales cuando aplicamos metodologías de pensamiento, de diseño y Agile. ¿Vale? ¿Podríamos aplicarlo perfectamente a nuestra vida cotidiana? Claro que sí. Hablar de nuestra vida privada, de nuestra vida íntima, de cómo efectivamente gestionamos en el día a día
nuestras equivocaciones y los fallos. Y por supuesto que nuestra vida profesional no es que la lleve otra persona, no sufrimos de personalidad múltiple, somos la misma persona y por supuesto que lo que aprendemos en un aspecto lo podemos aplicar en el otro. Pero esa es la convergencia. Entonces nos vamos a centrar en cómo podemos aprender a gestionar de una mejor manera el fallo en los entornos en donde solemos trabajar con metodologías de pensamiento de diseño y Agile. ¿Qué me gustaría que se llevaran? Que el espacio fuera, y además el espacio en general lo que promete es que sea un espacio de reflexión. Así que por lo menos dejar algunas preguntas en el aire, que alcancemos a reflexionar ahí. Que descubran algo, y ese descubrimiento puede ser, no me han contado nada nuevo, he reafirmado lo que sé, ¿no? Porque es un punto de contraste, o he descubierto un conocimiento, una habilidad o una actitud nueva a la que igual podría empezar a desarrollar a partir de hoy. Un conocimiento, una habilidad o una actitud. Hablando con Juan Jiménez, me decía, oigan, es que en general solemos enfocarnos mucho en la planificación y en la ejecución cuando arrancamos, pero el antes y el después, eso de el precalentamiento y el cerrado, no lo solemos comer. Generalmente en estos procesos estamos muy preocupados por el cómo y muchas veces nos comemos el qué. Y ese que es el propósito, antes de que arranquemos, no en toda la gestión del proyecto, y el posterior cuando hemos cerrado. Ese abrazo al final de, oiga, muy bien, y ahora hagamos una reflexión sobre lo que ha sucedido y cómo fue el proyecto. Porque entramos en esa dinámica de corra, 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 corra. Una dinámica que efectivamente desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor razón, creo que salen muchas más alertas o noticias que dicen, falle rápido, falle en pequeño, pero falle, ¿no? Para eso está el pensamiento de diseño, para eso está Agile, ¿no? ¿Qué hace perdiendo el tiempo? Prototipe rápido, itere. ¿Qué va a haber? 2 semanas, hago un sprint 2 semanas. ¿Cómo así que estamos tardando tiempo? Y entonces, ¿por qué nos da miedo fallar? Si tenemos ahí las 2 metodologías, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es No sé si conocen a Demetri Martin, que es un comediante estadounidense, creo que de origen ruso, no estoy segura, y tiene muchísimas cartoons, y este es uno de los más famosos que a mí realmente me gusta muchísimo, y es aplicable a absolutamente todo, tanto al éxito como al fracaso. Nos enseñan que el éxito es una raya para arriba, y el fracaso también, ¿no? Y resulta que creo que pocas veces, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, en esta vida ningún proceso es lineal. Y efectivamente, ese éxito es así. Y esas vueltas son los fallos. Así que en esa dinámica de corra, porque además hay muchísimos cambios, el cambio se está dando muy rápido, el conocimiento tiene un crecimiento exponencial. Fallemos rápido, fallemos en pequeño y fallemos en barato. Si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto? Para los que no estáis familiarizados con de lo que estamos hablando, de qué metodologías, aunque creo que sí, pero para tener un punto en común para todos, como sabéis los que trabajáis con diseño, hay 1000 formas de representar el proceso de pensamiento de diseño. Con círculos, sin círculos, con 80 flechas, sin 80 flechas, hay personas que lo dibujan en 3 fases, en 5 fases, en 6. Este es el que cuenta el Consejo de Diseño de Reino Unido, el Design Council, y al lado está, basándose en esa cómic de Demetri Martin,
un diseñador también muy conocido que es, oiga, este es el proceso. Y entonces ahí se cruzan. El proceso no es lineal, el proceso es iterativo y justamente los prototipos nos dan parte de esa filosofía para poder realmente poner en práctica falle temprano, falle en pequeño y falle en barato. Por otro lado, tenemos el mundo Agile. Bueno, esta me encanta, que no sé si la habéis visto, por un motivo en concreto. Y es que es una especie de viaje del usuario, muy básico, porque arriba nos dice, todo lo que alcanzamos a observar y a ver nos genera satisfacción y no nos genera ansiedad. Todo lo que está por debajo, lo que es abstracto, que no es concreto, nos genera muchísima angustia, nos genera vulnerabilidad y nos cuesta muchísimo más gestionar esos estados anímicos cuando estamos durante el proceso que no vemos y que no es tangible. Y entonces por el otro lado está el mundo Agile. El mundo Agile viene de las startups y yo lo que siempre he entendido por una startup son aquellas empresas de base tecnológica digital en donde, y por favor aquí los expertos, si hay expertos desarrolladores, corríjanme, en donde efectivamente trabajar por sprints se hace mucho más viable y mucho más factible porque entramos en la dinámica de programo, corro, testeo, itero, corro, testeo, itero. Y en 2 semanas, 2 meses, 3 meses, el servicio o el producto que estoy diseñando ya está fuera. Esto en el mundo tecnológico, digital, yo siempre lo he visto que es aparentemente muy fácil. Cuando extraemos esta forma de trabajar a diseños que van más allá de base tecnológica, aunque todo al final vaya transversal con base tecnológica, pero cuando estamos diseñando servicios es mucho más complejo estos sprints que hacemos de 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses. El concepto es el mismo, falle rápido, falle barato y falle en pequeño. Pequeñas testeos me dan mucha información, iteramos y volvemos a sacar a ver qué pasa. Y esto aquí es interesante porque lo veremos más adelante, como lo sabéis. Esa gobernanza que hay en el mundo Agile, en los equipos, no a gestión estratégica, sino en los equipos. Hay 4 reuniones, o la forma en la que se gobierna está basada en reuniones esporádicas. ¿Sí o no, Manu? Más o menos. Tenemos los sprint reviews, ¿no? Están los sprint plannings, las retrospectivas y las estimaciones de los equipos. De esa forma, se supone que recogemos el fallo, que recogemos todas las iteraciones y que lo volvemos a volcar. O sea que si hay revisiones, hay reuniones todos los días, hay reuniones cada 15 días y hay reuniones cada mes, para resumirlo. De todo este parrafón que hay aquí, simplemente quiero que os quedéis con 2 mensajes. Uno, cuando se baja a la práctica, toda la teoría efectivamente no es tan fácil. Y aunque estemos en entornos que ya están dispuestos a ello, no es fácil. Y muchas veces el proyecto, ya no las iteraciones, los prototipos, terminan fallando, terminan sin salir. Aquí tenemos entonces Jorge, que nos contaba y me dice, mire, yo finalmente creo que he llegado a la conclusión que las organizaciones tienen una madurez ya muy profunda o realmente entrar a trabajar desde cero implica mucho esfuerzo, que hay que hacerlo, pero que no es fácil.
También dice, mire, sí, hay entornos en donde la dirección está implicada y se puede hablar del fallo. De hecho, se dan las reuniones de semanales, diarias, las iteraciones, podemos hablar de ello. Pero ya reconocer el fallo y decir, nos equivocamos. Oiga, cuando hay un presupuesto de por medio, reconozco que efectivamente hemos metido la pata y que esto no salió como estaba previsto. Y, como dice Jorge, terminan ocultando los resultados debajo de la alfombra. No sé si esto les suena. A mí sí. Este es otro de por qué pasa cuando no gestionamos el fallo, o uno de los obstáculos que se suelen encontrar en la gestión del fallo. Y es, entramos en esa dinámica. Vamos, rápido, ¿no? Itere, probemos, investiguemos. Nos metemos otra vez en el círculo y de pronto nos damos cuenta, cuando ya hemos prototipado que efectivamente los prototipos no salieron, que antes alguien ya había hecho lo mismo que nosotros. ¿No les ha pasado? ¿No tienen proyectos en los que se han encontrado alguna vez que cuando llegan al proyecto, en la mitad del proyecto, dicen, pero si esto alguien ya lo había intentado antes? ¿Cómo no lo sabía? Nos hubiéramos ahorrado el tiempo, por más que hayan sido 2 semanas de sprint. Piensen el costo de un equipo en 2 semanas. 1 mes, 2 meses. Si alguien ya lo había intentado, ¿cómo no lo sabíamos? Ok, funciona perfectamente. Hemos bajado cultura de gestión del fallo, de prototipado. Hacemos con disciplina, llevamos a cabo nuestra gobernanza, nos reunimos con la frecuencia con la que nos tenemos que reunir, damos el feedback con el que tenemos que dar. Es un feedback interesante, efectivamente. Sacamos aprendizajes y ahí se quedan. ¿Les suena? ¿O no les suena? ¿Les pasa en los proyectos o no les ha sucedido alguna vez en los proyectos? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué si sabemos que tenemos que integrar el fallo, lo hemos integrado tal vez en el servicio y en el producto que estamos diseñando? Pero, ¿y en el proceso de la organización? ¿Qué nos pasa? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué sería realmente interesante aprender a gestionar el fallo? La respuesta grande es para aprender a ser más eficientes. Y ya sé que esta es una respuesta muy económica, muy financiera y que no gusta. Pero es la realidad. Cuando nuestros equipos de arriba nos dicen tiene tanto presupuesto o le cortamos el proyecto porque no da más, eso es eficiencia. ¿Cómo podemos realmente gestionar? Así como hay un ROI, ¿no? El Return on Investment. ¿Cómo se podría crear un Return on Failures? El retorno sobre el fallo, el retorno sobre la inversión, dándole la vuelta. El retorno sobre el fallo. Entonces, si realmente logramos incorporar la gestión del fallo, no el fallo, sino la gestión del fallo, ¿cómo gestionamos ese fallo? Para poder tener argumentos de peso, para poder decirle a nuestras cabezas de equipo, nuestras cabezas de organización y decirle, efectivamente, hemos fallado aquí, aquí y aquí y aquí por esto, esto y esto y esto y esto. Pero hemos aprendido A, B, C y D. Y lo hemos incorporado X, Y y Z. Cuando tenemos esos argumentos, la dirección dice, ok, adelante. Hay un caso, seguro hay muchos más, pero hay un caso que conozco muy cercano,
en donde tenían un proyecto maravilloso de cultura, de transformación de la organización. Un proyecto con un presupuesto muy alto, con un equipo maravilloso. Bajaron el proyecto a una organización y dio resultados fantásticos, pero cortaron el proyecto. Se acabaron los fondos. ¿Por qué? No lograron poder medir y demostrar que los aciertos y los fallos que se habían cometido realmente habían dado resultado. Intuitivamente, y aquí hay una definición de intuición que me encanta. Hay personas que dicen la intuición es el sexto sentido, pero a mí la definición que me gusta es la que he derivado de Malcolm Gladwell, que no sé si lo conocen, que a su vez escribe sobre Antonio Damasio, que es este neurólogo portugués, que dice que la intuición es conocimiento acumulado puesto en acción en una fracción de segundo. Eso es la intuición. Conocimiento acumulado puesto en acción en una fracción de segundo. Entonces, este equipo que bajó todo el proyecto, intuitivamente, y de hecho la dirección también lo sabía, que el proyecto había dado resultados. Se palpaba, sabían que efectivamente, pero no pudieron demostrarlo. Chao proyecto. Así que, una de las formas también para poder justificar que esta forma de trabajar sí es rentable, es también poder decir, hasta aquí paro. ¿Hasta cuándo seguimos intentándolo? ¿Hasta cuándo? Hay un momento que digo, tengo que descartar. No puedo estar aquí eternamente, ¿no? Trabajando a ver si itero infinitamente. Hay que saber descartar. Y esta es, no sé si conocen a Nate Fink, trabaja para Yammer, y lo que viene a decir, no traduje las citas, es que el único fallo realmente en la gestión del fallo es no aprender de los fallos. Y aunque nos suene a cliché, y aunque nos suene lógico y obvio, no es tan obvio porque nos pasa en nuestro día a día. No somos capaces de esas experiencias que tenemos, introducir el aprendizaje para no volver a cometer el mismo fallo y que en eso convierta en un error. Así que, ¿cuál es la diferencia entre fallar y errar? Aquí, indagando porque no tenía ni idea, la verdad, me encantó descubrir que en realidad puede ser que el origen, en el entorno en el que estamos hablando, vengan también del ámbito de programación y de los desarrolladores. Porque todas las páginas que uno pone en el buscador y pone uno, diferencia entre fallo, error, y entonces empieza, y bug, el bug, ¿no? El que no sé cómo se pronuncia, el fault, y son todos términos que vienen del desarrollo tecnológico digital. No es lo mismo un fallo, no es lo mismo un error, y yo dije, es cierto, entonces cuando me aparece error 404, entendí, no me dice failure, me dice error. Pero también es cierto que cuando se me apaga de pronto de vez en cuando el equipo y se reinicia, dice, lo siento, hemos tenido un fallo en el sistema, ¿nos disculpa? Y entonces finalmente lo comprendí. Los errores son aquello que por alguna equivocación inconsciente en el proceso programamos mal, no seguimos al pie de la letra el proceso y el resultado es un error. Pero el fallo es aquello que, habiendo tenido realmente todo un trabajo por detrás concienzudo, el resultado no es el que se estaba esperando o nos da un resultado nuevo, ¿no? Fue un fallo. ¿Hay fallos cometidos por errores? Sí, efectivamente hay fallos que se generan por errores. ¿Cuáles son las consecuencias de que no admitamos los fallos? De no gestionar el fallo. Puede haber muchas, pero estas son algunas de ellas. Cuando estamos gestionando el fallo, tenemos que admitirlo.
Y para admitirlo, pedirle a nuestros equipos y a nuestra organización que admita el fallo, tenemos que ser los primeros en ponernos en esa piel y decir, oiga, me equivoqué. Aquí, ¿cómo lo puedo solucionar? Sí, me equivoqué. Hice esto, esto y esto y esto, y me dio este resultado. Con lo cual, lo típico, cliché, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos ido a contarle a un amigo o a una amiga un problema? Si esa persona nunca se ha abierto con nosotros, la probabilidad de que nosotros le contemos el problema es muy reducida. Muy bajita. No hemos generado esa conexión de confianza para decirle, oiga, mire, es que me voy a divorciar, o me echan del trabajo, o no sé qué hacer con mi hijo, quiero tirarlo por una ventana porque está insoportable. ¿Qué pasa, Y esa actitud de intolerancia con uno mismo hace que uno sea súper intolerante con los demás. Y hay otra parte, ¿ya vamos en 30 minutos? Hay otra parte que son los fallos, que si no aprendo a gestionar el fallo ahora, más adelante me será mucho más complicado gestionar el fallo. Hay muchos fallos, tipos de fallos. Pueden ser tácticos, pueden ser estratégicos, pueden ser de visión. Hay fallos que se pueden prevenir, hay fallos que son de un contexto complejo y hay fallos que son los que le llaman los fallos inteligentes. Y hay que tener en cuenta, cuando vamos a gestionar el fallo, qué tipo de fallo es el que hemos cometido. ¿Fue algo porque me salté el procedimiento? ¿O estaba cansado y apreté mal la tuerca? ¿Fue un fallo realmente porque había muchas causales y no estaba claro por dónde tenía que atajarlo? Así que aquí está lo que les decía antes, que lo genial sería tener un retorno sobre el fallo. Así como hay un índice de retorno sobre la inversión, un retorno sobre el fallo. ¿Cómo podemos medir los fallos pequeños y grandes? ¿Cómo podemos incorporarlos? ¿Y cómo podemos darles salida? Porque vuelvo a lo mismo. Si no le damos salida, lo que se genera es una frustración, ¿no? Hemos dado el feedback, hemos hablado sobre esto, hemos reflexionado, sabemos en dónde nos equivocamos. Se queda muy bonito, tenemos una plataforma de PM. Y ahí se queda. Así que el seguimiento es crucial. ¿Cómo aprendemos? Me encantó esta frase. Porque solemos decir, sí, es que tenemos que tener muchísimas experiencias. Y entre más experiencias, más aprendizaje. Pues no, resulta que no. Resulta que el aprendizaje se da cuando hacemos una práctica de reflexión consciente. Ya sé que esto suena a clase de mindfulness. Cuando tenemos una práctica consciente de reflexión. Cuando efectivamente hacemos esas reuniones sí o sí cada 2 semanas, cada mes y cada 6 meses. Si no hay reflexión, si no hay una práctica deliberada, no aprendemos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque efectivamente el aprendizaje es individual, pero también hay que hacerlo colectivo. Y si no aprendemos individualmente, no podemos aprender organizacionalmente. Esto lo tendrán, y es efectivamente como ir más en detalle cómo se pueden hacer esas reflexiones. Hay diferentes modelos, diferentes aproximaciones, pero todas convergen en el mismo punto. Si no hay una práctica reflexiva, no hay aprendizaje. Y para que haya una práctica reflexiva, necesitamos espacios y tiempo. Porque ahí entra un concepto que se llama la calma cognitiva. Y entonces no es fortuito que esos ajás se den en el baño. Ya estén sentados en el inodoro o en la ducha. Ustedes verán.
Pero efectivamente es en esos espacios, generalmente cuando uno está calmado, tranquilo, ya desconectado, después de haber tenido una sesión intensa, es cuando uno empieza a hacer las conexiones. Ah, efectivamente. Este fallo pudo haber sido por esto y por lo otro. Ah, o relaciono aquel conocimiento con aquel otro. Hay que gestionar el conocimiento. Y efectivamente esa gestión del fallo está estrechamente relacionada con la gestión del conocimiento. Y cuando planteábamos que la gestión de conocimiento era un área de recursos humanos, efectivamente en el mundo del diseño terminamos tocando muchos palos. Suele ser que sea un área que generalmente maneja recursos humanos. Pero hay que acercarla a la práctica. Gestión del conocimiento, ¿qué es? Es tener una estrategia clara de por qué, para qué, cómo y en dónde. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a medir? Y después, ¿cómo le vamos a hacer el seguimiento? El seguimiento implica que una vez se ha medido y que se ha introducido el aprendizaje es, ¿se cambió tal proceso? O en tal práctica, si estábamos diseñando los talleres de tal forma y nos dimos cuenta que no funcionan por esto, hemos cambiado la forma de diseñar los talleres para que salgan de una manera mucho más práctica y más útil. Así que hay que generar oportunidades, capacidad, espacio y la sistematización. Si no se sistematiza, y por sistematización no significa que nos metamos en Slack y lo dejemos ahí, o que nos metamos en Jira y lo dejemos ahí, o que nos hagamos una super base de datos en Google Docs y ahí se quede. Sistematizar es, efectivamente, recolectar la información y darle salida. Eso es sistematizar. No dejarla en bonito y ordenada el dato para que nunca se use. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que aquí hay cuestiones que son sí o sí indispensables. Los roles de cada persona en el equipo para que esa gestión del fallo salga adelante tienen que estar claros. Y por roles no significa la típica descripción al detalle de qué es lo que tiene que hacer cada persona, pero sí efectivamente qué es lo que se espera de esa persona. No es el cómo, no le vamos a decir efectivamente yo estoy esperando que usted haga esto así, pero sí espero que me dé este resultado. Y tiene que estar muy claro, porque a la hora de medir y de gestionar el fallo, si no están claros los roles, es muy complicado. Lo otro que tiene que estar clarísimo es esa estructura de gobernanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas reuniones lo vamos a hacer? Y tiene que estar obviamente alineado estratégicamente. Si no estamos alineados con la organización y con el proyecto, somos como pollos sin cabeza. Y pasa mucho más frecuente de lo que todos, o si todas efectivamente estamos ahí, es mucho más común de lo que creemos. Nos metemos en el proyecto de, vamos a diseñar tal servicio en una energética, por ejemplo, y entramos en ese corre, y de pronto hay un momento que el cliente le dice a uno, ¿para dónde vamos? No hemos parado. Hay que parar. Con lo cual, si no está clarísimo ese propósito, ese qué al principio y esa reflexión al final, la probabilidad que volvamos a cometer el fallo y se convierta en error es muy alta. Así que es crucial que, ¿cuánto llevamos? Ya me pasé. Hay varios cómo. No se los voy a decir, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero, cuando arranquemos el proyecto, es indispensable que en ese design brief, cuando se arranca el proyecto, quede clarísimo cómo se va a gestionar el fallo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a recopilar? ¿Qué es lo que queremos medir? Medir no necesariamente tiene que ser cuantitativo, puede ser cualitativo. En el ejemplo de antes de esta organización que llevó a cabo este proyecto de transformación cultural maravilloso y que aún así le cortaron, después decían, sí teníamos que haberlo medido cualitativamente, efectivamente, no lo supimos. Hoy en día se nos ocurren cómo. Por ejemplo, queríamos haber medido, es importante que la colaboración
florezca en la organización. ¿Cómo vamos a medir la colaboración? ¿Cómo se podría medir? No podemos decir que haga 5 contactos al mes. Pues no. Proyectos conjuntos. Pero también depende de cada persona. Yo no le puedo pedir a una organización que si tú eres súper tímida o introvertida y te cuesta hacer relaciones, que hagas 5 conexiones al mes. Pero si hay otra persona que es súper extrovertida, que es súper sociable, pedirle que haga 5 conexiones no es nada. Ahora, pedirle que analice y que reflexione sobre cuántas conexiones nuevas ha hecho, con cuántos equipos nuevos ha trabajado, sí puede ser, y que ella misma se mida su avance. Medir, hay muchas formas de medir y no tiene por qué ser cuantitativo. Entonces, aquí sería genial que nos hiciéramos un viaje del usuario, ¿no? ¿Cómo sería esa Customer Journey del fallo? Ese viaje del usuario al principio, ¿cómo sería? El antes, el durante y el después. Y después, ¿cómo rediseñaríamos esa experiencia? ¿Y cómo salía el blueprint? ¿Cómo sacaríamos adelante ese blueprint? Entonces, tengo pegado el entonces y el me acabo de dar cuenta. Córtenme. Cada vez que diga entonces, Ana, por favor. ¿Otra vez? Hay estas herramientas, que es alinear el equipo en propósito. El premortem a mí me encanta. No sé si lo ha... Todos creo que conocemos el postmortem. Pero ¿y el premortem? El premortem es, lanzamos proyecto. Estamos lanzando el proyecto en el kickoff, en el design brief, premortem. Hay 2 formas de trabajarlo. ¿Qué mató al proyecto? Bueno, ¿qué mató al proyecto? Pero yo suelo preguntar, ¿qué podría matar al proyecto? ¿Qué podría matarlo? Y entonces ahí derivan. Ok, si esto sucede, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Y qué podemos hacer para que esto no suceda? De esta forma minimizamos los riesgos e intentamos atajar de una forma más sistemática los posibles fallos, para centrarnos en los fallos que realmente nos van a dar información útil e inteligente para que el servicio o el producto que estemos diseñando salga adelante. Este es el PESTEL, que es el análisis muy económico, pero es crucial, porque no todas las variables las tenemos controladas. Muy pocas variables las tenemos controladas. Y generalmente lo dejamos por fuera. ¿Lo conocen? Yo lo conozco por ese nombre. Esta herramienta, que es súper sencilla, sirve para el antes, el durante y el después del proceso. No solo para la parte cuando uno está empezando a diseñar la investigación. Por supuesto que uno jamás debería tomar la decisión cuando todo esté en datos y hechos, porque si no, jamás avanzaríamos. Pero sí nos da una estructura para saber hasta qué tanta información tenemos, qué tantas dudas tenemos, qué tantas preguntas tenemos. Y sobre todo, la columna más importante, que es la que uno trabaja de últimas, pero la más importante, es la de la derecha, y es que no sé. ¿Y cómo podríamos, por lo menos, llegar a plantearnos las preguntas? No las respuestas, sino las preguntas. Medición. Hay que medir nuevas formas de medir que no conocemos o que en este entorno es un poco más alejado. No sé si les suena la teoría del cambio. La teoría del cambio, lo que viene a explicar, se ve fatal, pero eso es un ejemplo del agua, que es muy interesante, es las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero efectivamente en nuestra dirección nos está pidiendo datos. Demuéstrame que este proyecto avanza. Y la forma de avanzar es planteándonos hipótesis entre un punto y el otro, hasta que realmente lleguemos al impacto, porque el impacto es lo último.
que vamos a llegar. Uno no genera impacto a los 2 meses, ni al año, ni a los 3 años. Es probable que uno genere impacto al tercer, cuarto, quinto año, depende del servicio del producto que uno está diseñando. No se nos olvide el contexto. Cuando decía antes que el contexto, lo del falle rápido y falle en pequeño, no es lo mismo. Si estamos diseñando una aplicación para en un entorno financiero, que si están diseñando un nuevo fármaco para la diabetes o para el cáncer. Fármaco X. ¿En qué momento estamos introduciendo la gestión del fallo, de falle rápido y de falle en pequeño y falle en barato? Cuando estamos ensamblando el coche. Y si me queda mal montada la tuerca X y sale el coche, y ahí tenemos el patinete. Salieron a prototipo los patinetes y hubo 2 personas muertas. ¿Falle rápido? ¿Falle barato? ¿Salió barato el fallo? Feedback. Volvemos a lo esencial, y es, para gestionar el fallo se necesitan varias cosas, varias habilidades, y nos encantaría poder efectivamente ir indagando en cada una de ellas. Necesitamos aprender a ser mucho más colaborativos. Necesitamos aprender o saber hacer preguntas. No solo para todo el proceso, sino en lo que nos compete hoy, que es a gestionar el fallo, para esas prácticas reflectivas, de reflexión. Si hacemos mal las preguntas, nos vamos a responder mal. Esto aplica obviamente a todo el proceso. Pero en este caso en concreto es importante. Aprender a hacer preguntas, aprender a pedir feedback constantemente. Y aquí hay algo que es importante recalcar. Es sumamente incómodo pedirlo y sumamente incómodo darlo. Y mientras que aceptemos que eso va a ser así, siempre nos va a ir mejor. Es incómodo. ¿Qué pasa? Que una vez he reconocido que es incómodo, me parece hasta más cómodo pedirlo. Oiga, dígame cómo podría hacerlo mejor. Ni siquiera quitemos la palabra feedback y retroalimentación. Sé que hay una forma mejor de hacerlo que yo desconozco. Dime cuál es. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo harías? Obviamente hay 80.899 tips que no podemos entrar ahorita en ellos, de cómo dar esa gestión de feedback y cómo hacer esa práctica reflexiva. Pero ahí están. Y si les interesa, efectivamente, todas las referencias están más adelante. Aquí tienen 2 ejemplos también de preguntas concretas de cómo hacer esas prácticas de reflexión. Así que, para cerrar, que me pasé como 15 minutos. Solo, no tengo ni idea cómo se pronuncia, la verdad. Es este señor que seguro conocen, que es de origen de Sri Lanka. ¿Cuál es el gentilicio de Sri Lanka? ¿Sri Lankés? Por ahí. Que era un alto ejecutivo en Facebook, que se retiró en 2017. Cerró todas las cuentas, sus redes sociales, y se llama Shamatha Prahalakshmi. No tengo ni idea. Pero yo creo que saben de quién hablo. Ha fundado una empresa de capital social, de venture capital, para patrocinar proyectos, financiar proyectos de emprendimiento a largo plazo. Y es uno de los principales detractores del falle rápido, falle en pequeño y falle en barato. Por un motivo. Uno puede estar en desacuerdo en muchas cosas con el personaje. Entre otras, que uno dice, me vienes a dar lecciones ahora cuando tienes 1,5 millones, 1.500 millones, perdón, en tu cuenta después de haber trabajado para Facebook. Y ahora me dices que Facebook y que las redes sociales son un peligro, y ahora me dices que efectivamente no debo fallar rápido ni debo fallar en pequeño ni en barato, porque tú tienes 1.500 millones en tu cuenta. Efectivamente, ya lo reconoce. Pero tiene un punto
que es sumamente, al menos llamativo, y es a dónde vamos y qué consecuencias estamos generando con el falle rápido, falle en pequeño y falle en barato. Consecuencias a largo plazo. Efectivamente, el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Pero no sé si han visto una película que estuvo hace poco en pantalla que se llama Tiempo Después, española, del mismo director de El Milagro de Petinto. Os la recomiendo, porque cuando entiendan y la vean que el señor lo que quiere es vender limonada y finalmente lo consigue, la pregunta es, ¿queremos ser el protagonista de la película que solo lo que quiere es tener la libertad de vender la limonada? ¿O al final terminamos todos y no les cuento la película, el final de la película? Esto es todo, porque nos hemos pasado como 15 minutos. ¿Qué horas son? Perfecto. Entonces, conclusión. Efectivamente, es importante, fallemos, porque es que además es la única forma en la que aprendemos. ¿Alguien se acuerda de cómo aprendió a caminar? ¿Quién tiene hijos o hijas? Levante la mano. Oh, hombre, pues qué pocos. ¿Son pequeños? ¿Cómo aprenden a caminar? Se caen. ¿Y qué hacen cuando se caen? Se levantan, súper rápido. ¿Y qué hacen después? ¿Apenas se levantan? Vuelven y caminan. Y vuelven y se caen. Hasta que vuelven. ¿Cuánto tarda un niño en correr, en aprender a correr? Más o menos. Pero diríamos que realmente correr sin que se tropiece, uno aprende a correr como a los 4 o 5 años. 6, ¿verdad? No estoy tan equivocada, ¿cierto? Tardamos 4, 5, 6 años en aprender a correr. En aprender a correr. Porque si aprendimos así, nos cuesta tanto volverlo a introducir en nuestra vida de adultos. Entonces, sí, es cierto, la teoría es muy bonita, hay que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica, hay que gestionarla. Y sí, hay que tenerlo controlado. 1, entonces, contexto es importante. No es lo mismo el sector en el que estoy. No es lo mismo la empresa o el proyecto en el que estoy. No es lo mismo si entro en una empresa en donde ya está acostumbrada a trabajar culturalmente con metodologías de pensamiento de diseño y agile, a una que es sumamente conservadora y que es completamente adversa al riesgo. No es lo mismo. No es lo mismo si entro a trabajar en una farmacéutica en donde está haciendo un diseño de un nuevo fármaco, a que si estoy ensamblando un avión, a que si son los bomberos. Porque efectivamente los protocolos también son importantes. Esos innegociables en ese propósito grande de alineamiento estratégico, ¿qué es el innegociable? Y si esto falla, ¿qué hacemos? Cuando una central nuclear tiene un escape, entra en control el protocolo y se sigue al pie de la letra. Así que hay que baremar efectivamente todo el tiempo ese balance entre seguridad y falle. Y si logramos hacerlo y logramos introducir esas prácticas reflexivas y logramos sistematizarlo, tendremos argumentos para que nos tumben menos proyectos. Vamos a volver a la hoja que tenían. Voló el tiempo. Qué capacidad de lora la mía, Dios mío. En la otra parte, ¿vale? De la hoja, en la otra mitad, este ejercicio es para ustedes. Y si lo quieren compartir, lo compartirán. Pero si no, no es obligatorio. No vamos aquí a machacarlas. Revisen lo que escribieron hace 45 minutos. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Por qué? Si se cumplió o no se cumplió, ¿cómo saben que se cumplió? Y por favor apúntenlo.
Es para vosotros, pero es importante apuntarlo. ¿Qué me llevo? ¿Me llevo algo? ¿Me llevo alguna reflexión? ¿Algún deseo de profundizar en algún conocimiento? ¿En alguna habilidad? ¿En alguna actitud? No me llevo nada. Y en este proceso de aprendizaje deliberado, o sea, consciente, de práctica reflexiva consciente, en donde sé que hay que revisitar, reformular, para pivotar y también descartar, ¿qué podría ser diferente la próxima vez? Vosotros. Después me vais a evaluar a mí, pero ahora os estáis evaluando a vosotros. Y la última sería una especie de NPS. ¿Se recomienda o no se recomienda? ¿Recomendaría el consumo de esta charla o no? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. No sé si recordáis que en la invitación, en la descripción, al final venía, bueno, vamos a intentar que esta charla realmente aporte. Y si es un fracaso, y si he fallado, siempre nos quedará París. Entonces, si fue un fallo, nos vamos a París. Y si acertamos, nos quedamos en Madrid. Entonces, el NPS es, no recomiendo, nos vamos a París. Sí recomiendo, nos quedamos en Madrid. ¿Vale? ¿Lo tienen claro? Que no sé si saben de dónde viene siempre nos quedará París. Pero hay personas que no lo saben. ¿De dónde viene? De Casablanca. De una película que se llama Casablanca, que es un clásico, para los que no lo conozcáis. Y hay un momento cuando ya se están despidiendo y entonces él, es él, ¿no? No ella, es él quien le dice a ella, siempre nos quedará París. Entonces, ¿ya lo tenéis? ¿Ya tenéis si nos quedamos en París o nos quedamos, que nos vamos a París o nos quedamos en Madrid? Vale. ¿Van a alzar la mano? Por favor. Honestamente, no pasa nada. Me encanta el feedback. Es la única forma de aprender. ¿Quién se queda en Madrid? Uy, qué bien, nos salió barata la cosa. ¿Quién se va a París? Muchas gracias. Dos últimos avisos parroquiales. Cuando estemos tomándonos el aperitivo, en la pared de al frente está mi feedback, mis consejos, las sugerencias, mi proceso de aprendizaje reflexivo, para ustedes y para mí. Entonces, mientras que se toman la cerveza, hay una serie, está la típica de los 4 cuadrantes, que funcionó, que no funcionó, y una matriz con algunas frases, ¿no?, de aseveraciones, qué tan de acuerdo o en desacuerdo están. Cualquier sugerencia,